que vayamos a la par. No quiero asimetría mientras estamos hablando de esto tan importante históricamente para la iglesia, ¿verdad? Creo que tenemos una mano levantada por aquí. Vamos a ver si... Estoy compartiendo pantalla. Ah, Viane Alberto. Dígame, Viane. Entonces, pastor, una pregunta. Cuando se inicia, vamos a decir, esa discrepancia entre ellos, ese conflicto sobre qué poner y qué no. O sea, a mi entender, entonces ellos estaban ajustando su forma a la escritura, no la escritura a su forma. O sea, me doy a entender, no, nosotros vamos a poner lo que creamos conveniente, pero conveniente para ellos. Correcto. Entonces podemos decir que ahí es donde, más o menos donde viene lo que es donde ellos dejan los libros apócrifos y ciertas cosas, las cuales no van acorde a la escritura. Correcto. Mire, ahí, por ejemplo, se da en el tema de los libros apócrifos, recuérdese que se da el tema, bueno, yo pienso que yo se lo di presencial, esa parte de los libros. Ahí se da el canon, no, sino se me olvida el nombre de los diferentes, porque nosotros hablamos del canon judío, del canon alejandrino, que el canon alejandrino era el que era un poquito más abierto, ¿verdad? Era más dinámico, donde se podría manejar cierta cosa, pero hablamos de códices. Entonces, los códices fueron un grupo de informaciones teológicas que se tenían referente a los papiros originales. Entonces, cada quien hacía, investigaba y tomaba los códices o los papiros y los reunía. Entonces, a esas informaciones, a esos papiros originales que se tenían, esa escritura, entonces eso se le llamó códice. El códice era como un tipo de libro que se almacenaban los originales y se hacía como un tipo de libro, pero usted puede imaginarse que no era con las páginas tan finas como el que tenemos ahora. Eran libros muy voluminosos, pero era por el tamaño de cada página que tenía, porque estamos hablando de papiro. Entonces ahí metieron las manos varios obispos para que la tradición no se perdiera y que la escritura no prevaleciera por encima de la tradición. Por eso tú tienes un grupo de gente defendiendo cosas. Por ejemplo, ese grupo que se quedó en la iglesia, en la IRC, ese grupo que todavía pertenece a la IRC, comienza a defender cosas que ni ellos mismos tienen sustento, porque ellos están basados en la costumbre, en la cultura, en la tradición y no en la palabra de Dios. Entonces, cuando encuentras un apologista que está bien fundamentado, que tiene claro lo que significa cada texto de manera oral o de manera textual, entonces viene el problema y lo dejan mudo, lo dejan mudo. Es el caso de Pacheco. Ellos hay uno muy bueno, de Edgar Pacheco, que usted ve que lo deja seco. Es decir, no hay forma de que lo puedan refutar. Toda su vida él se ha encargado, se ha dedicado a hacer ortodoxia teológica, contra todo el sistema de la IRC. A él se ha encargado de eso. O sea, ese grupo que se quedó en la IRC y que están enseñando y que están diciendo, y él ha desafiado, y todos cuantos van a su plataforma quedan en vergüenza. Por ejemplo, temas como cuáles. Vamos a hablar de la infabilidad papal. Vamos a hablar de la ascensión de María. No tienen fundamento para demostrarlo. No lo tienen. Porque fue simplemente modificada un traje hecho a su hechura, valga la tautología, para poder mantener el poder político dentro de la iglesia. Pues la Biblia de alguna forma sacaba la autoridad política fuera de la iglesia, no porque el cristiano no pueda ser político,
sino porque el político quería ser corrupto y al mismo tiempo estar dentro de la iglesia. Entonces las escrituras se lo prohibían. Por eso ustedes ven que el vaso que rebosó o la gota que rebosó la copa fue en el 1517 con las indulgencias, cuando se comenzó a cobrar para sacar a la persona o llevar a la persona al cielo o hacer milagro a cambio de, mira, yo le voy a llevar el nombre de tu familia, del que está enfermo, y se lo voy a entregar en las manos al Papa. Escríbelo aquí, puño y letra, escribe tu nombre. Y se lo voy a entregar en las manos del Papa para que ore e interceda por ti. Ok. ¿Qué tengo que dar? Tiene que dar 8 libras de oro o 10 libras de oro, ¿verdad? En la época, 1400, 1300, 1400. Pero eso inició desde el 1100 y algo. Comenzó esa indulgencia. Entonces, ahí los grupos dijeron, no, Martín Lutero, Zwinglio, que eran doctores en teología, porque ahora nosotros tenemos un problema serio, que cualquier persona se levanta por ahí diciendo que es un reformador y no saben leer. Eran doctores. Martín Lutero era maestro en Wittenberg. Era maestro de teología. Había culminado su doctorado. O sea, no estamos diciendo que era un analfabeta, como quieren ponerlo mucho, o un tipo que vivía de delirio y que ni siquiera tenía estabilidad emocional o mental. No es verdad. Eso no es lo que dice la historia. Eso no son los señalamientos históricos que se hacen. En verdad, no. Los señalamientos es que el tipo estaba bien parado y que el tipo discutió con reyes, porque imagínense, cuando él hace la implementación de esta o la declaración de estas 95 tesis, ¿qué usted cree que pasó con la parte política? Claro, hubieron reyes, príncipes, gobiernos que apoyaron a Martín Lutero. Sí, claro. Hubieron muchos príncipes, como los anglosajones, por ejemplo. Los anglosajones apoyaron. Por eso tú tienes, por ejemplo, a John Wycliffe, que fue el primero que tradujo la Biblia al inglés. Porque los anglosajones recibieron o más bien apoyaron la 95 tesis de Martín Lutero, porque ya era una depravación total, como lo dijo Juan Calvino. Juan Calvino dijo en su tesis depravación total, aunque no se refería exclusivamente a las indulgencias, sino a la humanidad como tal, a la parte moral de la humanidad en sentido general. Pero también hay que entender aquí que ya era un atraco a la clara. No había consecuencia para lo que se hacía. Es decir, mira, yo soy el empresario fulano de tal. Ok, soy creyente de la IRC, me identifico con ella. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo tengo un hijo que está bien enfermo. Ok, escribe el nombre de tu hijo y dependiendo del tipo de ofrenda que tú des, el nombre de tu hijo se le va a entregar en las manos al Papa para que ore por él. ¿Verdad? Que nosotros no queremos ahora decir, no, lamentablemente eso que Martín Lutero protestó, Zwinglio y muchos, hoy lamentablemente muchas iglesias evangélicas se está haciendo. Por eso la iglesia necesita reformarse. Por eso tenemos que volver a la escritura. ¿Por qué? Tú tienes gente vendiendo milagros. Tú tienes gente vendiendo por ofrenda. Señores, lo vemos en las redes. Ustedes lo saben. Ustedes saben que sí. En las redes, vendiendo milagros, vendiendo revelación, vendiendo qué sé yo cuántas cosas. Lo que los reformadores lucharon para sacar de la iglesia. Ahora, hay un grupo de aprovechados que están volviendo a la fábula, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Teniendo comezón en el oído mucho
teniendo comezón en el oído de oír, se volverán a la fábula. ¿Por qué comezón en el oído de oír? Hay gente que quiere, como los atenienses, escuchar algo nuevo todos los días, pero que le beneficie. Que le beneficie. Y como dijo un escritor, si tú quieres ayudar a una persona, dile la verdad. Ahora, si tú quieres ayudarte a ti mismo, dile lo que ellos quieren escuchar. Se lo voy a repetir de nuevo. Un gran escritor y novelista dijo: si tú quieres ayudar a las personas, dile la verdad. Si tú quieres ayudarte a ti mismo, dile lo que quieren escuchar. Entonces, los mercaderes de la fe, como es a ellos mismos que se quieren ayudar, le dicen a las personas lo que las personas quieren escuchar. Aquí, calladito entre nosotros, que tú no me puedes decir muy duro. Y eso era lo que estaba pasando en esa época. Y los reformadores dijeron: no, no es posible. Por eso, señores, a mí me da dolor, náuseas, vergüenza, tristeza, cuando yo veo que gente que dieron su vida para cambiar esto en la iglesia, y estos descarados, sinvergüenza, charlatanes, juegan con la base, con el fundamento del evangelio para llevar para contribuir con su propia causa. No es con la causa de Cristo, no es con la causa de la Biblia, es con su causa, es su sueño. Son para ellos los méritos propios, no lo de la cruz, no lo de la corona de espina. Y yo se lo digo a ustedes, mis amados, por favor, pónganme atención a esto que le digo. Puede que yo deje pastorearlo a ustedes mañana, pasado, no sé, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. El único eterno es Jesús. Pero escuche lo que le voy a decir. No se dejen engañar. Y se lo digo como dijo el apóstol. Hermanos míos, no se dejen engañar de estos mercaderes. Por eso, tanta insistencia en que nos fundamentemos en la verdadera teología, en que dejemos los engaños. Ahora hay un grupo de gente que lo de ellos es ver mensajes en las redes, ver corte, ver shorts en las redes. Pero dile que se conecten a un estudio bíblico. No, no se conectan porque no le interesa. Y te voy a dar un dato. Ese grupo de gente que te está dando lo que tú quieres escuchar, yo te puedo asegurar, por el amor a la escritura y al mismo Jesús, que no te va a llevar a ningún lado productivo. Te lo aseguro. A ningún lado productivo te va a llevar. Entonces, mis amados, yo siempre vivo haciendo este tipo de advertencia para evitar que caigamos en lo que aquellos reformadores sacaron de la iglesia. Y es lamentable, muy lamentable, trasnochado, mezquino, pero estamos cayendo lo mismo. A Dios que nos guarde. Bien. Entonces, la disensión en las filas. ¿Qué hubo? Bueno, mientras que la Iglesia Ortodoxa Oriental creía que la autoridad de la Iglesia debía continuar a través de la sucesión apostólica. Es decir, para ello, lo fundamental era lo que los apóstoles habían enseñado. Sin embargo, la ISR, la Iglesia Católica Romana, construyó una autoridad sobre el papado. Y entonces, para ello, creían que el apóstol Pedro fue el primer papa y que hubo una
una sucesión seguida e interrumpida de papas, cada uno actuando como vicario, es decir, sustituto. Oiga, señores, qué falta de respeto a la teología. Sustituto de Cristo en la tierra. Los católicos siguen creyendo que el Papa es infalible y que cuando él habla es cátedra, que sus palabras son autoridad. Señores, ustedes saben qué cambió entre el Papa y el judaísmo. Lo vamos a ver más adelante. De hecho, la semana que viene, lo voy a invitar desde ahora, la semana que viene vamos a comenzar. Recuerden que estamos viendo religiones y culturas del mundo. Estamos viendo el cristianismo. Terminamos hoy con el cristianismo y la semana que viene comenzamos con el judaísmo. Con el judaísmo, que tiene que ser el segundo que usted tiene que conocer, porque de ahí es que venimos. Entonces, este grupo sigue creyendo que la autoridad, que el Papa es infalible y que es el sustituto de Cristo en la tierra. Wow, vale. Capítulo 14 del libro de Juan. Y yo os enviaré al Paracleto. Jesús dijo, a otro consolador, el cual estará con vosotros hasta el fin del siglo. No he leído que diga que es un papa. Dice que es al Cristo, al Espíritu Santo iba a enviar el Cristo. Eso es lo que dice. Entonces, se dio esa división de manera cultural porque la política europea contribuyó grande o permeó grandemente la iglesia. Y hay que decir que eso permitió que se construyeran grandes universidades. Es decir, hubieron grandes aportes sociales y culturales. Eso hay que decirlo también. Pero la verdad es que hablando de verdadera apologética y defendiendo la fe verdadera de lo que creímos, señores, había una cuestionante y era que tú podías comprar salvación, milagro y servicio de... ¿Usted sabe lo que es eso? Creer que el Todopoderoso, que el Ensof, que el Elohim Adonai, Hashem, tú puedes comprarlo, comprar su favor. Señor, eso es descabellado. Por eso tú tienes gente cayendo todavía en la indulgencia del purgatorio, pero tú tienes otros que se autolaceran en Semana Santa y se dan fuetazo y se dan en el pecho y se ponen una cruz de 7 kilos en el pecho, creyendo que este sacrificio lo va a acercar más a Dios. El único sacrificio que nos acerca a Dios ya se hizo. Pablo dice, hey, cuidado, Gálatas, ustedes que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne, tengo un problema con ustedes. ¿Sí? Responden los Gálatas. ¿Cuál es, apóstol? Oh, ¿y acaso ustedes no saben que nuestra Pascua es Cristo y ya fue crucificada por nosotros? ¿Cómo es que yo escucho entre ustedes que debe celebrarse obligatoriamente? Cuidado, que eso es peligroso, señaló el apóstol. Entonces, mis amados, se dio entonces la cruzada. La cruzada fue un periodo donde muchos cristianos, la iglesia que no estaba dividida como tal en estructura, estaba dividida en opiniones, pero no en estructura física, quiso regresar a la Tierra Santa y conquistarla como la Tierra Santa, pero no pudieron. Eso fue un total, la famosa cruzada, fue un total caos, muerte de inocente, y entonces usted supo lo que defendían, ¿verdad? Porque a la fuerza quisieron tomarla. Bien, más adelante, entonces se dan unos grupos. Se dan los grupos llamados pietistas.
Los pietistas fue un grupo reformador que se tomó muy literal la parte de solo escritura y de defender la fe. ¿Qué hacían ellos? Andaban armados hasta los dientes, defendiendo la reforma y defendiendo el cristianismo. El pietismo se dio ese grupo. Y surgieron varios grupos más, que quizá el tiempo no nos va a dar para detallar punto por punto cada uno de ellos, pero yo siempre le digo, la información que yo le doy aquí, como yo le digo a los estudiantes de la universidad, yo siempre digo a los estudiantes, señores, estudien en la casa, porque aquí no tenemos tiempo para dar un tema tan desarrollado en 2 horas, porque son 2 horas de clase. Entonces, la semana pasada yo le decía a un grupo de estudiantes de escatología que le estaba dando clase, le dije, miren, yo voy a darle unas cuantas clases a ustedes porque el maestro que le ha asignado no va a poder. Entonces yo le decía a ellos, ustedes, yo quisiera que cuando yo vuelva, yo regrese el lunes, ustedes puedan hablarme informaciones de las que no dijimos en clase, pero que están relacionadas con el tema que estuvimos impartiendo. Eso me va a decir a mí de manera autónoma que ustedes investigaron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero es extrapolar la idea porque quiero que ustedes hagan sus investigaciones también. Grupos que surgieron después, en la época, después de la época reformadora de Martín Lutero, búsquenlo. Yo le digo a la gente, señores, tenemos la información a un clic, a un clic. Y yo le digo, usted necesita un libro, escríbame que yo se lo envío. Un diccionario, escríbame que yo se lo envío. Tranquilo, no se turbe, que estamos aquí para eso. Entonces, señores, Martín Lutero plasmó sus 95 tesis y, como le decía hace un tiempo, fue apoyado por muchos grupos. ¿En qué nosotros podemos resumir entonces todo esto que hemos estudiado durante estas 3 semanas del cristianismo? Bueno, en 9 puntos. Número 1, todo lo que distingue al cristianismo de las demás religiones es Jesús. Punto, punto. Todo, de todas las religiones del mundo, todo lo que distingue es Jesús. Número 2, al comparar religiones es importante comenzar por el cristianismo porque es el único sistema de creencia comprobable. Todo lo demás es un disparate. Usted se va a dar cuenta que vamos a ver religiones del mundo, religiones y cultura del mundo. Usted va a decir, wow, pero qué engañada está la gente. Lo vamos a ver más adelante. Número 3, el cristianismo es completamente cierto en lo que dice acerca de Dios y el mundo sobrenatural. Y es completamente cierto en cuanto a cómo son las cosas en el mundo natural. 4, el Dios del cristianismo es un ser espiritual real de características personales. Número 5, el Dios del cristianismo ha hablado a través de su creación. Recuerde, revelación general, que es su palabra escrita, y revelación especial. Número 6, el cristianismo tiene que ver con una revelación con Jesús, quien afirmó y probó que él era Dios en forma humana. Número 7, la iglesia se define como aquellos que creen en Dios, como se revela en las escrituras, y que se unen para adorarlo y servirle. Número 9, Jesús comisionó a los primeros creyentes a llevar el mensaje del cristianismo por todo el mundo. Y número 10, número 9, pero no menos importante, las 3 ramas principales del cristianismo son la ortodoxia oriental, el catolicismo romano y el protestantismo hasta hoy. Esa es la historia resumida de el cristianismo. Tenemos varias oportunidades breves por si hay preguntas. Vamos a ver. Aproveche ahora. Hemos concluido con el cristianismo. Comentario, aporte, sugerencia, chisme, no son buenos pero entretienen.
o cualquier otra que usted tenga por ahí para nosotros poder ayudar en la aclaración. ¿Verdad? Ese es nuestro trabajo, poder aclarar y ayudar. ¿Está todo claro? Sí, ¿estamos claros con eso? Dice Gladys Peña que sí, que está más clara que la compañía de Codetel. Tenemos una mano levantada. Dígame, Vianer Alberto. Entonces, pastor, el cristianismo, la número 9 dice las 3 ramas principales del cristianismo. La ortodoxia oriental, esa se refiere a esta parte de Oriente, de la gente de Israel y su gente por allá. Sí, correcto, correcto. Ok. Se refiere a ese grupo que de hecho yo le he dicho a ustedes en varias ocasiones que nosotros ni siquiera lo llamamos cristiano, ¿verdad? Porque el cristiano es un término que nace en un término griego. Y ellos tienen, los árabes, tienen su propio idioma, ¿verdad? Entonces, ellos se llaman mesiánicos. Porque ustedes saben que cuando hablamos del Mesías, hablamos de el Cristo, que en griego sería el Cristo, en hebreo sería el Mesías, que significa lo mismo, el enviado, el ungido. Significa lo mismo en ambas, ¿verdad? Entonces, ese cristianismo del Oriente es un cristianismo bastante amplio, señores, porque a pesar de todo lo que usted escucha, de que muerte, de que lo persigue, señores, tiene alrededor, Viane, oye esto, alrededor de 225 millones de fieles. 225 millones de fieles. Hay gente que no se acaban en todo esto, Ale. Sí, ¿verdad? Entonces, ellos son conocidos por su continuidad apostólica. Entonces, esa continuidad apostólica de que para ellos el apostolado y para ellos la vigencia de la doctrina apostólica es la que vale. Nada más. De alguna manera nosotros compartimos ciertos criterios con ellos, ¿verdad? Y hay un buen grupo, a pesar de todo lo que usted ha escuchado, en Rusia, de ellos, ¿verdad? Que se compone de griego, ¿verdad? Se compone de sidonio y otro grupo por ahí. Pero ese grupo cree, sí, y su líder, uno de sus líderes representantes, se ha reunido con la iglesia, con la IRC, y han compartido algunos tipos de ortodoncia, pero eso es básicamente buscando, porque una cosa que hay que decir es que los reformadores nunca quisieron irse de la iglesia, porque a veces se predica y se comunica como que, y usted lo oye la gente hablando, no, porque eran unos divisores, no, nunca quisieron, siempre quisieron mantenerse. De hecho, Cristo, que fue el primer reformador, Cristo no quiso hacer un grupo aislado. De hecho, Cristo dijo, oh Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise tenerte como los polluelos debajo de las alas de su madre, la gallina? O sea, si usted se da cuenta, Jesús no quiso que los grupos fuesen divididos. Y en realidad, vuelvo a lo que dijo Wharton, la iglesia es una de fieles creyentes de todos los tiempos. Esa es la iglesia. La iglesia no es la mía, ni es la suya, ni es la que usted va, ni a la que yo voy. La iglesia es un grupo de fieles creyentes de todos los tiempos.
Apréndase esa definición eclesiástica que yo creo que es la mejor que he encontrado en todo lo que tengo leyendo teología. Así que